Definitivamente no está acostumbrado a vivir estas cosas ni a verlas en su día a día quien no vive en Cuba. Acompáñame a ver este video de cómo un estudiante mexicano que está estudiando en Cuba en una beca se queja por los apagones y por la situación que acontecieron estos días. Casi llora pidiendo que lo saquen de Cuba. Soy médico becario de México en el convenio de México CONACYT con Cuba. Tengo 2 años y medio haciendo la especialidad. Este es mi tercer y último año. Empezamos el día viernes 18. Yo estaba de guardia en el hospital en urgencias atendiendo pacientes, cuando repentinamente, aproximadamente a las 11 de la mañana, hubo un corte de energía eléctrica. Entró la planta al hospital. Solamente teníamos energía eléctrica en los 2 consultorios donde atendemos a los pacientes de urgencias, y al intentar comunicarme a mi casa para saber cómo estaba la situación en casa, nos damos cuenta que tampoco tenemos conexión a internet. Estuvimos sin internet, sin luz, sin agua, sin gas, todo el día viernes 18. Salí de guardia el sábado 19 y llego a mi casa. Estuvo sin internet. ¿Cuántas veces no hemos estado nosotros sin internet? ¿Cuántas veces no hemos estado sin luz, sin agua? Bueno, vamos a seguir escuchando. Continuamos sin luz, sin agua y sin gas. El edificio tenía tanque y alcancé a darme una ducha para lavarme de estar 24 horas en el hospital. Y así continuamos. La comida de la nevera se comenzó a echar a perder. El domingo fue la misma situación, sin luz, sin agua. El gas regresó, pero pues ¿de qué sirve tener gas si la comida ya estaba echada a perder? Hasta el día 20, domingo, la embajada y el consulado. ¿De qué sirve tener gas si la comida ya está echada a perder? Bueno, tenías gas. Hay muchas personas que no tienen gas y continúan sin gas. Que la comida se te echó a perder, a todo el mundo se le echó a perder. No fue a ti solo. Bueno, espero que el amigo mexicano no se tome esto de una manera personal. Pero es lo mismo que nosotros vivimos. Día tras día, año tras año. Década tras década. Hasta el día 20, domingo, la embajada y el consulado emitieron comunicados de que ante la situación nos recomendaban guardar alimentos, guardar agua o tener alimentos no perecederos. Ya después de 48 horas con los alimentos echados a perder, sin luz, fue sin previo aviso, que de forma abrupta que se fue la energía en toda la isla, y pues así se mantiene hasta el día de hoy. El día de hoy solamente nos dieron 1 hora de energía eléctrica por sector, y pues fue que pudimos recolectar un poco de agua, bañarnos. Teníamos el baño con todos los fluidos corporales de acerca de 72 horas. Tenían el baño lleno de fluidos corporales de 72 horas sin poder descargar el inodoro, sin poder descargar el inodoro. Bueno, yo les hice un video a ustedes en el canal principal donde les decía que esta situación ya sucedió en otras provincias, donde las personas hacían sus necesidades en jabas, en bolsas de plástico, como se le dice en otros países. Jabitas de nylon se le dice en Cuba. Porque no podían hacerlo en el inodoro porque ya estaba abarrotado y no había agua para descargarlo. Bolsas de plástico para hacer las necesidades y botarlo a la basura. Recibí en los comentarios uno que otro, algunas personas que me dijeron, pocos, 2 o 3, que me dijeron que no pusiera eso en los videos, que a nadie le interesaba cómo la gente hacía las necesidades. Sí, todos esos detalles importan. Esos detalles importan porque son cosas que afectan la vida cotidiana del cubano, y así se manifiesta. Este es el resultado. No hay agua, más de 72 horas, el inodoro no se puede descargar y hay que tomar medidas. Y la medida es esa, hacer las necesidades en una jaba. Bien, esto que el estudiante mexicano vivió es el pan nuestro de cada día. De hecho, nosotros en Cuba no tenemos agua todos los días. No es que el agua llegue todos los días y usted abra la pila y hay agua. No. Para eso se usan tanques de agua. Ustedes eso lo han visto muchas veces en mis videos. En mi edificio he estado más de una semana sin agua. Yo de hecho tuve que comprar más tanques de agua de los que tenía, porque la situación era cada vez más grave y pagar la instalación y todo eso. Entiendo que todo el mundo no lo puede hacer,
Pero así funciona en Cuba. Hay que poner tanques de agua elevados dentro de la casa para entonces, cuando llegue el agua, llenar esos tanques y poder tener agua durante varios días. Que no podíamos bajarle el sanitario. Somos más de 300 médicos mexicanos que estamos por este convenio y hay médicos que traen a sus familias, que tienen a sus esposas y a sus niños pequeños en esta situación. Hemos llamado al consulado, las personas más déspotas y más groseras del mundo. Se burlan de nosotros, nos cuelgan el teléfono. La encargada de CONACYT nos proporcionó ese número de teléfono para llamar y pues solicitar apoyo. Estamos pidiendo que nos den apoyo para salir del país vía aérea hasta que pues exista una solución al problema de energía eléctrica para poder tener los medios básicos y tener lo mínimo de derechos humanos, tener agua. No debes decir eso. Tener lo mínimo de derechos humanos. Tú estás insinuando que en Cuba la gente no tenemos derechos humanos. Estás insinuando eso. Eso te puede costar la beca. Déjame decirte. Eso te puede costar la beca. ¿Por qué? Porque lo que tú has vivido en estos días es lo que nosotros siempre vivimos. Nosotros cada vez que hay cualquier protesta en las calles, cortan el internet. La conexión a internet por lo general siempre está mala. La velocidad es lenta. Es cara. O sea, si usted compara lo que cobra un cubano con el precio del internet, es cara. Esto es lo que nosotros vivimos a diario. Esto no es nuevo. Esto es nuevo para una persona que vive fuera de Cuba, como yo les decía al inicio del video. Para quien vive fuera de Cuba, que no está acostumbrado a meterse 3 días sin agua en la pila, al internet lento, a los cortes de internet, a los apagones cada 4 o 3 horas o 17, 16 horas sin corriente. Quien vive fuera de Cuba no está acostumbrado a estas cosas. A él lo asombra. Para nosotros es costumbre. Pero esto que le acaba de decir le pudiera costar la beca. Le pudiera costar la beca. Que dicho sea de paso, no es gratis. Esto no es gratis. Esto o lo paga su gobierno o lo paga él de su bolsillo. Vamos a estar claros en eso. Potable para tomar, no tenemos ni agua. Aún así se nos pide ir al hospital a seguir atendiendo gente cuando pues nosotros somos becarios. La embajada ya dijo que ellos no van a abrir hasta el jueves, porque eso les dijo el gobierno de Cuba, que solo las actividades primordiales, y como ellos son de oficina, pues ellos no van a abrir. Yo he intentado llamar varias veces, no me contestan el teléfono y pues no contestan, solo nos dan esas recomendaciones, que juntemos agua, que compremos alimentos perecederos. Incluso hasta ya nos mandaron como una liga para apoyo psicológico, pero en ningún momento ante este desastre. Apoyo psicológico. Dios mío. Yo invito al MINSAP, al Ministerio de Salud Pública de Cuba, que de alguna manera le dé apoyo psicológico a todo el pueblo. Porque es que él necesita apoyo psicológico y yo creo que lo ha vivido por primera vez. Si no, no se estuviera quejando. Lo ha vivido por primera vez. Imagínense ustedes, nosotros, que lo vivimos a diario, que llevamos años viviendo esto. A ver si nos dan apoyo psicológico también a nosotros. Ay, Dios mío. Hay que reírse para no llorar. Y esta catástrofe energética nos han ofrecido sacarnos del país a los más de 300 mexicanos que estamos aquí. Hay de todas partes de México y hay unos pocos residentes, están en provincias, en Holguín, en Villa Clara. En Guantánamo, en Santiago, ahí deben estar peor. Si están en Santiago, ahí deben estar peor. Porque Santiago es donde más ha golpeado la realidad de Cuba que se está viviendo. Es donde más se ha... A ver, déjenme no enredarme. Donde más ha golpeado la escasez, la miseria, la necesidad, la delincuencia principalmente. Todos los videos que yo veo, todas las noticias que yo leo que tienen que ver con delincuencia, robos y eso, la mayoría son en Santiago. La mayoría. Bueno, si hay alguien que me está viendo desde Santiago de Cuba, le mando un saludo y que no pierda la esperanza, que no pierda la paciencia. Para todos los que me ven desde aquí mismo,
desde Cuba que no pierdan la paciencia. En otras provincias más alejadas, donde antes de ese apagón energético ellos ya tenían como otras 48 horas sin luz. Y pues le hemos solicitado al consulado, como te digo, apoyo vía aérea para poder salir del país hasta que haya luz, pero no nos hacen caso, no nos apoyan. Mira, este es la fuerte fuera del hospital, nada más está prendido de que ese foco con la planta, ahí es urgencias, en algún lugar ahí de la oscuridad está la entrada, nada más los consultorios adentro tienen luz, mira, y ya, ahí estamos en penumbra, pues esos son carros que pasan, pero mira, todo está apagado. Aquí termina el llanto mexicano. En vez de el llanto boliviano, el llanto mexicano termina aquí. Esto me recuerda al caso de Carolina Cox, la chilena que se quedó en un hotel con el coronavirus, que se quejaba porque no había papel sanitario, porque habían cucarachas, porque no sé qué, porque las condiciones, y eso que estaba en un hotel. Imagínense ahora, sin corriente, sin agua, sin gas. Ay, Carolina, si te hubiera tocado esta ahora, yo creo que se te salen hasta las lágrimas. Bueno, familia, nada, compartan este video con sus amigos y familiares. Si me estás viendo desde México, compártelo más todavía para que le llegue a más personas y vean la experiencia que vivió un compatriota de ustedes, de México. Ya les digo yo, quien no ha vivido en Cuba, quien no está acostumbrado a esto, es una cosa de otro planeta, porque es una realidad distópica realmente lo que estamos viviendo. ¿Y qué solución va a tener esto? Yo no le veo solución. Por favor, no hagan más hoteles. Ya, mira, si los que hay están vacíos, ¿para qué van a seguir haciendo hoteles? Yo no entiendo. No me cabe en la cabeza a mí, no le cabe en la cabeza a ustedes que me están viendo. A los únicos que les cabe en la cabeza son a los dirigentes que los están construyendo. ¿Y por qué los están construyendo si están vacíos? Familia, leo sus comentarios. Recuerden compartir, suscribirse y nos vemos en un próximo video. Los quiero.